Hola, buenas tardes. Soy José Sánchez y soy el portavoz de Bierzo Renovable. Esta tarde hemos decidido grabar este vídeo en donde se expone qué es una comunidad energética. Es básicamente las charlas que damos en las reuniones presenciales en las que informamos a la gente para que valoren si les interesa hacer una comunidad energética. Si no nos conocéis, somos una asociación sin ánimo de lucro y lo único que pretendemos con nuestra actividad es que se haga una transición energética justa. Pues bien, sin más entretenimiento, pues vamos a entrar al asunto. Bien, hasta ahora, con las energías fósiles, todo el tema energético para los usuarios, para los consumidores, era bastante sencillo. Le dabas al botón y se encendía. Ibas a la gasolinera y echabas gasolina. Y esto tenía muchas implicaciones. La principal implicación es que nosotros no podíamos tomar ninguna decisión sobre la energía porque esta estaba en manos de grandes empresas que podían hacer las extracciones, la distribución, etcétera. Entonces, de alguna forma, al tener ellos la responsabilidad de cómo se usaban estas energías, pues ellos como distribuidores y extractores y nosotros como consumidores, pues entre ambos pues se ha sucedido lo que sabéis del cambio climático, ¿no? Los combustibles fósiles son muy negativos para el medio ambiente y para la atmósfera del planeta. Esta es la principal diferencia con las energías renovables, pero hay otras que aportan novedades muy interesantes. Las energías renovables son energías que se producen en la naturaleza y que se encuentran pues en cualquier lugar donde nosotros habitemos. Podemos encontrar, podemos obtener energía renovable, ya sea del sol, ya sea del agua, ya sea del subsuelo, ya sea del viento. eh, Son energías, por tanto, en las que la única condición para que nosotros tengamos energía es tener acceso a la tecnología con las que esta energía se genera y esta energía la podríamos tener todos. Entre las energías renovables, pues en estos momentos la más eficiente y la que más se está instalando es la fotovoltaica. ¿Qué diferencia tienen con las energías fósiles? Pues que las energías fósiles, por tratarse de depósitos, conductos, etcétera, pues eran más o menos para nosotros constantes, las percibimos como constantes. Luego la red eléctrica no nos dirán esto, dirán que ellos tienen que trabajar mucho para que haya una constancia, para que haya una intensidad en la transmisión de la energía y no se caiga la red. Pero nosotros las hemos percibido como constantes. Y lo cierto es que no son constantes las renovables, ¿no? Viento, hay unos días más viento, otros días menos. El sol, de noche no hay sol, solamente de día, etcétera, etcétera. Las energías renovables, a diferencia de las fósiles, suponen, por tanto, por el acceso local, una alternativa fundamentalmente local. No es necesario tener grandes tendidos de energía para obtener energía eléctrica si formamos parte de una comunidad energética o tenemos una instalación de autoconsumo. Es más, las energías renovables son en este sentido mucho más eficientes que las energías fósiles que tienen siempre pérdidas en el transporte, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunidad energética? La comunidad energética es una solución social que utiliza energías renovables. Y voy a explicar este detalle porque es muy interesante. Bueno, si fijáis en esta imagen, pues tenemos diferentes fuentes de energía y digamos que aquí se está representando el autoconsumo, ¿no? Imaginaos que nosotros tenemos una instalación de autoconsumo y obtenemos energía de todas las fuentes y nosotros únicamente lo que hacemos es consumir esta energía pues de una forma más o menos automática
y no nos preocupamos de más. Sin embargo, hay un motivo para preocuparse o poner un interés que hasta ahora no nos ha hecho falta o no hemos puesto, porque el automatismo no es algo conveniente. Fijaos que aquí en el centro de la imagen hemos puesto pues como una sede, un puesto de control donde hay una empresa, ¿no? Alguien, si funcionamos en automático, pues va a controlar la generación de energía y va a decidir qué se hace con ella, ¿no? Sin embargo, en la comunidad energética la diferencia es justamente esta, que en la comunidad energética nosotros decidimos. ¿Veis? Aquí en el puesto de control, en el lugar del puesto de control, pues tenemos a las personas que valoran qué van a hacer con sus instalaciones, ¿no? Qué es lo que van a hacer con la energía que producen. Y este detalle es muy importante porque si nosotros tenemos la tecnología para obtener la energía, tenemos que tener en cuenta que esto significa que nosotros vamos a decidir sobre los excedentes. Por poner un ejemplo, el de la fotovoltaica, si hacemos una instalación para tener en casa la energía que necesitamos en invierno, esa misma instalación en nuestra zona en verano va a producir 3 veces la energía, va a generar 3 veces la energía que nos genera en invierno. Por tanto, con toda seguridad vamos a tener excedentes. Entonces este detalle es muy importante porque antes la única decisión que teníamos era darle al botón, gastar, consumir, etc. Ahora vamos a poder decidir sobre la energía. Y esto es algo muy importante porque significa que vamos a tener un valor que antes no teníamos, ¿no? Imaginaos que pues llega el verano, tenemos esta producción energética un superávit y tenemos dos opciones. Dejamos que se vaya a la red, ya sabéis que la energía eléctrica no se puede retener, como mucho podríamos guardarla en una batería y para consumirla, por ejemplo, de noche, ¿no? Pero esto no lo vamos a poder hacer, primero porque la tecnología de baterías todavía no es lo eficiente que sería de desear, es una tecnología muy cara y por tanto la inversión en baterías no es aún sigue siendo una iniciativa pues no muy acertada. Bien, entonces ¿qué podemos hacer con esta energía que nos sobra? Bueno, pues estamos en el Bierzo, que es una zona de producción frutícola. Podríamos dedicarla a secar frutas. O sea, podríamos transformar sin ningún coste la fruta en un producto elaborado. Digo sin ningún coste porque, como digo, es un excedente, ¿no? Luego vamos a ver los costes de las instalaciones. ¿Qué más podríamos hacer con este excedente? Pues por ejemplo, podríamos cortar leña y prepararla para el invierno, pues para no tener frío. O sea, invertiríamos esa energía en algo que necesitamos para el invierno y, como digo, al ser excedentes no nos costaría nada, ¿no? Y así se nos pueden ocurrir muchas cosas. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo hace pocos días que estuvimos dando esta misma charla en un pueblecito que no tiene ningún bar porque el bar, con los habitantes que hay allí, y los costes que tiene pues no es rentable y de hecho no tiene ningún bar. Pues con esta energía excedentaria podríamos subvencionar un bar para que abriera en verano y mejorar un poquito pues la convivencia vecinal, aprovechando pues esta energía excedentaria. Bueno, ¿cuál es el otro interés de una comunidad energética? El otro interés es las instalaciones. Para que os hagáis una idea, si hacemos una instalación fotovoltaica doméstica, dependiendo de la potencia que queramos instalar, si instalamos la mínima, hay más pequeñas, pero la más habitual, ¿no? 3,5 kilovatios. Pues probablemente nos vayamos a una instalación que nos costará unos 5.000 euros. Si hablamos de una instalación de calidad, no. Cuidado que os pueden engañar por ahí con precios todos muy baratos que luego
es una instalación que os tiene que durar 25 o 30 años y las cosas mal hechas, pues ya sabéis que duran poco, ¿no? En esto hay que tener mucho cuidado que no nos engañen. Bueno, pues esto es lo que cuesta una instalación individual doméstica de esta potencia. Si necesitas más potencia, pues proporcionalmente, pues más. Sin embargo, los costes de una instalación comunitaria son totalmente distintos. Os voy a poner el caso de una de las primeras comunidades energéticas que hemos impulsado, Lillo. Es una comunidad que se ha fundado con 25 integrantes. En su caso, el coste de la comunidad energética para estas casas, estos contadores donde hay este consumo de 3,5 kilovatios, el coste con las ayudas nos salía a 1.300 euros, ¿no? Sin ayudas, esa misma instalación nos saldría a unos 2.500 euros. Sin embargo, a los precios que tiene hoy la energía y con la productividad que tienen las placas en estos momentos, con toda seguridad en 3 o 4 años habríamos recuperado la inversión. Es decir, estaríamos obteniendo energía gratuita en los siguientes 26 años o 25 o 26 años la energía sería gratuita. Bueno, estos son los costes comunitarios. Quiere decir que, bueno, como veis hay un ahorro considerable. Podemos sacar una pequeña conclusión en adelante, y es que cualquier instalación de autoconsumo colectivo, cuantas más personas participan, más económica es. Entonces nosotros fomentamos las comunidades energéticas porque aportan toda esta serie de ventajas sociales, ¿no? Otras ventajas que permite la comunidad energética es solventar situaciones de pobreza energética, ¿no? Yo me acuerdo el caso de una señora de Lillo que tenía un consumo de 27 euros. La señora tenía muchísimo cuidado de no pasarse del tiempo que encendía las cosas, porque tenía una pensión de estas para pobres, la verdad, porque sabéis que la mujer, si no ha cotizado, pues puede tener pensiones de viudedad que son bastante miserables, ¿no? Bueno, pues esta señora, ese pequeño coste de instalación lo podría asumir perfectamente la comunidad energética, primero porque tiene excedentes y segundo porque como va a recuperar la instalación podría destinar una muy pequeña cantidad para cubrir su consumo. Y no debemos de olvidar que el que una persona sea pobre energéticamente no quiere decir que sea pobre de recursos, ¿no? Sabéis que en los pueblos es bastante habitual el trueque, el regalar pequeñas partes de la cosecha porque ha habido abundancia, hemos tenido más de esto o de lo otro. Siempre hay alguien que sabe hacer algo que puede ayudar a los demás, y una persona con pobreza energética puede resultar que tenga un tejado que esté muy bien, que le dé muy bien el sol y que por tanto aporte un valor a la comunidad energética, ¿no? Una de las formas con las que podemos reducir el coste de la instalación es intentando que esta instalación se concentre en el menor número posible de sitios. Por ejemplo, si contamos en la zona donde se va a instalar la comunidad con un tejado, una nave industrial, pues es un lugar muy interesante, porque si concentramos todas las placas ahí, al ser todo homogéneo, nos va a costar mucho menos que si los instaladores tienen que andar subiendo y bajando a muchos sitios, si tienen que hacer para cada sitio un soporte distinto, en fin, eso es una ventaja para todos, el que se concentre la instalación en el menor número de sitios posibles. Por ejemplo, ¿dónde se podría poner? Pues imaginaos que la junta vecinal pues tiene, por ejemplo, una plaza que está al descubierto, que es en donde se hacen las fiestas del pueblo, ¿no? Que viene la orquesta, tocan y tal, ¿no? Y está al descubierto.
Bueno, pues una posibilidad sería cubrir esa plaza, darle un poquito de sombra, que no viene mal, o incluso protegerla para tiempos de tempestad y tormenta y lluvias, y ese techo que nos protegería en las fiestas, pues nos estaría además aportando energía. En general, las placas pues no hay que instalarlas en zonas que se dediquen a cultivo, no hay que dedicar a fines industriales un terreno que tiene otras finalidades y que con todo lo que viene de escasez de alimentos, pues es muy importante que esos terrenos sigan siendo cultivados. Esto no quiere decir que sean incompatibles, de hecho, una de las formas de utilizar las placas fotovoltaicas es utilizarlas como techos de invernadero, de forma que el invernadero podrá calentarse con estas placas en invierno y podrán producir en invierno, verano, otoño, durante todo el ciclo del año serán productivas. Esto no es muy habitual, pero es perfectamente posible y en algunos casos está dando rentabilidades muy buenas a los propietarios de los terrenos en cuanto a obtención de energía y en cuanto a obtención de cultivos. Bueno, esta es una opción. Como digo, hay muchas opciones. Hay que valorar siempre la más sencilla, la más fácil, la que tenga menos consecuencias y la que sea más sostenible y rentable para los interesados, ¿no? ¿Qué otras consecuencias tienen estas instalaciones comunitarias? Pues que nos hacen menos dependientes de las grandes compañías. Inicialmente no nos podremos desconectar de ellas, pero lo lógico es que si la comunidad tiene excedentes, pues poco a poco, pues de la fotovoltaica, pues pasemos, por ejemplo, a poner algunas turbinas en el río, si nos deja la Confederación, habría que negociarlo con ellos, poner algún mini eólico en nuestros propios terrenos, en el pueblo, no los bichos estos inmensos de 200 metros que nos van a poner en los montes, estoy hablando de algo de escala mucho más pequeña y de menor impacto tanto visual como sónico, ¿no? de sonido, es otra cosa, son otras escalas. Bien, o sea, la comunidad podrá ir creciendo, podrá ir tomando decisiones. Bueno, y nos preguntaremos, ¿y de qué forma se va a distribuir esta energía, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir que cada cual con una instalación comunitaria tenga la energía que él necesita? Bueno, pues se hace de la siguiente forma. Se hace un pequeño estudio, se recogen las facturas de todos los interesados. Los interesados pueden ser personas individuales, en el sentido pues, de familias, pueden ser empresas, pueden ser instituciones públicas pues, que tengan que cubrir su necesidad para los alumbrados, para edificios de servicios públicos, sanitarios, etc. Cualquier persona, entidad, empresa que necesite energía puede participar de la comunidad energética en la que podrá entrar y salir libremente. La comunidad energética, en principio, para constituirse necesita un mínimo de 5 personas y un máximo pues, de todos los habitantes que hay en el pueblo. No hay un máximo, que nos limite por encima, ¿no? Es en realidad a cuantos vecinos podamos llegar. Tenemos una limitación física y es que actualmente la ley nos limita a las comunidades energéticas a un diámetro de 1000 metros o un radio de 1000 metros de todos aquellos que compartan el mismo transformador de la red eléctrica. Se puede utilizar otros criterios como los dígitos del catastro, pero básicamente este de los 500 metros es el más usual. Esto no quiere decir que si hay gente que se queda por fuera de esos 500 metros no se van a integrar. A ver, igual que se hace una comunidad energética, pues se hacen dos, ¿no? Y nosotros como Bierzo Renovable, que impulsamos estas comunidades, nos preguntáis, bueno, ¿y cuánta gente necesitáis para empezar? Bueno, pues ya digo, con 5 ya se podría constituir. Yo os animaría a reunir más personas porque vais a bajar el promedio del presupuesto para todos. Y para empezar, pues para empezar, con una persona en el pueblo que se interese, podemos empezar. Fijaos que
hay un caso, una comunidad energética que ha empezado en un bar. O sea, quedamos en un bar una tarde, pues para comentarle a una persona que aún no era socia, que era esto de la comunidad energética, y nos pusimos allí a hablar y bla, 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 con esto de que el bar la gente, pues te miran y dicen, mira, este no le conocemos y tal, ponen la oreja y se fueron arrimando. Y entonces ya los 5 que necesitábamos para la comunidad energética ya los teníamos esa tarde, ¿no? Pues ellos, las personas que en ese momento se apuntaron para hacer la comunidad energética, son los que han hecho el trabajo de convencer a sus vecinos. Nosotros pues, lo único que hacemos es pues, ayudar, facilitarles algún folleto, si hace falta un cartel, si hace falta ir a dar la charla, pues vamos y damos la charla, pero los interesados sois los que os debéis de encargar de todo. Hacer la base de datos de los interesados, os damos una base de datos, por supuesto, o sea, todo lo mínimo para empezar os vamos a ayudar, pero es vuestra solución, es vuestra energía, os tenéis que interesar vosotros y nosotros simplemente os ayudaremos. ¿Qué es lo que tiene que tener también la comunidad energética? Bueno, la comunidad energética, como digo, es una solución social y por tanto tiene que tener entidad jurídica colectiva. No se puede crear una comunidad energética a nombre de una persona. Tiene que ser a nombre de una fundación, a nombre de una asociación, a nombre de una empresa, de una entidad pública, una junta vecinal, o sea, todo lo que sea un CIF de entidad jurídica, siempre que no sea la personal, puede crear una comunidad energética. Hoy día esto no está totalmente implementado en nuestra legislación. De hecho, vamos con retraso. No tenemos en nuestra legislación todavía una figura jurídica que se llame comunidad energética. Sin embargo, cualquiera de estas que reconoce la ley hoy día puede crear una comunidad energética. Por ese motivo nosotros estamos impulsando una comunidad energética que es la de... Perdón, que me paso. A ver, ¿cómo vamos para atrás? Aquí. Bien. Nosotros estamos impulsando la comunidad energética de Bierzo Renovable. ¿Por qué? Sabemos que en cuanto se implemente la fórmula jurídica para comunidad energética, todas las comunidades energéticas tendrán que actualizarse. Pero mientras tanto, esto pues, nos aporta una solución temporal hasta que salga la ley que tiene las siguientes características. Primero, para quien decida utilizarla no le va a costar nada esta entidad jurídica, porque nosotros lo que hacemos en estos casos es que, como decía antes, los interesados son los que hacen las cosas, se constituyen en grupo local y solamente van a utilizar la denominación legal de la asociación. Es más, ellos incluso van a tener una cuenta bancaria propia a nombre de la asociación con la que van a gestionar las ayudas que se van a solicitar a nombre de la comunidad energética, que en nuestro caso sería con el CIF de la asociación. Ellos van a ser los que decidan qué empresa hace la instalación, en qué condiciones, en fin, que no les va a suponer ninguna traba y van a poder entrar en esta entidad toda clase de entidades, tanto empresas como entidades públicas. ¿Por qué? Pues porque como somos una asociación sin ánimo de lucro, esto no va a crear problemas a ningún tipo de entidades, ¿no? Las entidades públicas, por ejemplo, pues no pueden entrar en una cooperativa porque esto es una empresa, ¿no? Y fijaos que el ministerio que fomenta las cooperativas. No estamos en contra ni nada, pero tenemos esta dificultad, nos limita. En cualquier caso, son los interesados los que van a tomar la decisión, porque si ellos hablan con el ayuntamiento, la junta vecinal y ellos participan, pues adelante, no hay ningún problema, hay que atenerse a la ley y habrá que ajustarse a lo que diga la ley y nada más, ¿no? ¿Qué otras ventajas? Bueno, pues las ventajas de nuestra experiencia y nuestras propias relaciones. Nosotros trabajamos
con empresas que ya hemos comprobado que trabajan bien, son empresas que son un poco solidarias con la filosofía de la asociación y empresas que se han comprometido a ofrecer descuentos en las instalaciones, ¿no? Bueno, pues nosotros les agradecemos y ellos también se muestran agradecidos por el que nosotros nos comprometamos con ellos, ¿no? Esto es algo normal, aconsejable y sobre todo transparente, ¿no? Bueno, esta es la razón de la entidad jurídica como Bierzo renovable. Bueno, y nos queda el capítulo de los excedentes. Digo nos queda porque, como decía antes, los podemos utilizar, conviene que los utilicemos para no perderlos, pero a día de hoy todavía no se pueden comercializar. Así como en la Unión Europea hay varios países donde las comunidades energéticas ya pueden vender la energía que generan. Hoy día en España esto no está reconocido, por tanto habrá que esperar a que la legislación cumpla con las directivas europeas y se ponga al día y permitan a las comunidades energéticas vender sus excedentes, porque bueno, pues es más cómodo tomar decisiones con el excedente si los conviertes en moneda que si es solamente en energía y en el momento es un poco más difícil. Aún así, pues debemos saber que afortunadamente todo esto se está moviendo muy rápido y hay empresas que empiezan a actuar de una forma justa con los excedentes, porque hasta ahora lo habitual era que si el kilovatio era 20 euros, pues lo que te daban a ti por lo que vertías a la red, pues estaba en el mundo de los céntimos, o sea, era una miseria y no merecía realmente la pena, ¿no? Bueno, pues ahora afortunadamente hay comercializadoras que te permiten guardar ese excedente como si fuera una hucha o una batería virtual, que quizás lo habéis visto por ahí, y con ese ahorro pues descontarte de la factura o consumirlo en invierno cuando hay menos horas de sol, ¿no? Esto afortunadamente hoy ya se empieza a hacer y esta tendencia seguramente se va a extender. Entonces esto es básicamente lo que tenía que contaros. En la página pues encontraréis este folleto, lo podéis descargar a ver si volvemos para atrás un momento. Bien, aquí en esta página que podéis ver, bierzorenovable.com/cel, aquí tenéis el folleto que os enseñaba antes. También aquí tenéis un formulario si queréis empezar los primeros pasos para crear una comunidad energética en tu pueblo, pues rellenáis el formulario nos enviáis, o si entráis en algunos de nuestros grupos en WhatsApp o en Telegram también allí, y iniciamos el proceso para que se constituya una comunidad energética en vuestro pueblo. En estos momentos tenemos varias en marcha. La verdad es que el proceso es lento porque si optas ayudas desde que las pides hasta que las obtienes, pues te pasan mínimo 6 meses, ¿no? Yo os animaría a empezar estos procesos cuanto antes porque hay situaciones en las que no podemos incidir, que van a influir en lo que hagamos en el futuro. Una de ellas muy importante es la escasez de materiales. Sabéis que hay una guerra en Ucrania y que en parte la guerra pues tiene que ver con esta escasez, ¿no? Y en estos momentos sabéis que en el Bierzo se quieren montar muchos macroproyectos. Si dejamos pasar el momento, todos los componentes y materiales que son necesarios para estas instalaciones, si no los instalamos nosotros, los van a instalar en estos macroproyectos que lo único que quieren es seguir exprimiéndonos como han hecho antes las grandes compañías. Por otra parte, hoy desgraciadamente
Para hacer placas fotovoltaicas aún es necesaria energía fósil y como sabéis esta energía también se está agotando, con lo cual lo más probable es que las placas, así como han tenido una tendencia bajista muy intensa en los últimos años, es muy probable que empiecen a subir de precio. Y entonces asegurarse una parte es también una necesidad para que la transición energética sea justa y no se siga quedando todo en manos de los de siempre, ¿no? Hasta los excedentes, todos lo quieren llevar. Hay que tener cuidado con ofertas que están habiendo muchísimas, con picaresca o con mala idea, como lo queramos ver, aprovechándose de que pues, hay poca información sobre todas estas cosas. El propio tema de las ayudas públicas es poco conocido. Desgraciadamente las autoridades no le están dando la dimensión que habría que darle y la transición no está siendo como debiera de ser en el sentido de la justicia y de que llegue a todos. Depende un poco de nosotros, nadie nos lo va a resolver, ¿no? Entonces, bueno, con esto, pues como decía, los que estéis interesados, pues simplemente os ponéis en contacto y iniciamos la comunidad energética. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, escribidnos y os contestaremos encantados. Un saludo y buenas tardes.